Vamos entonces a dar inicio a esta conferencia aprendiendo a convivir con el COVID. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Neila Serrano de Barragán. Ella es vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica Colombiana. Está casada con el señor César Barragán, de cuya unión hay 2 hijos, Beatriz y Carlos. Se congrega actualmente en la Iglesia Avivamiento. También la doctora Neila es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado en farmacología de la Universidad de la Sorbona de París, médica de la Universidad Nacional, especializada en reumatología de la Universidad de Harvard, forma parte del grupo científico de los científicos médicos y es teóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y pastora. Doctora Neila, bienvenida a este espacio, le agradecemos su participación y tiene usted la palabra para iniciar esta conferencia. Muchísimas gracias. Presento mi agradecimiento especialmente al Señor por permitirme hoy estar en comunicación con todos ustedes. Y vamos a iniciar la conferencia. Recordemos que la enfermedad COVID-19 ha sido provocada por un nuevo coronavirus que se esparce por el mundo, creando una crisis sin precedentes, clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia y una emergencia internacional. El 80% de las personas infectadas no tienen síntomas o los tienen muy leves. Un 20% de quienes se infectan enferman gravemente y un 3% de los pacientes infectados fallece. Como lo expresaré más adelante, muy posiblemente tendremos el COVID-19 por un tiempo largo. De ahí la importancia de aprender a vivir o a convivir con el COVID-19 cuidándonos, pero no angustiándonos. La primera infección humana se registró a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. Es una ciudad grande con 11 millones de habitantes. Allí se identificaron 41 casos de personas enfermas con un tipo de neumonía completamente desconocida y empezaron a hacer todos los estudios hasta que descubrieron este nuevo coronavirus que lo llamaron COVID-19. El COVID-19 es un virus de ácido ribonucleico, o sea, de RNA, de una sola cadena. Al verlo desde arriba, parece una coronita, porque por fuera está rodeado de una membrana con glicoproteínas y esta membrana tiene la forma de una espina, o sea, es una membrana espinosa y por eso es que se le ve como si fuera una coronita. Esa glicoproteína, esas espinitas, son las que tienen la facultad de reconocer las células de la mucosa respiratoria para entrar en ellas. El COVID-19 es un virus altamente contagioso, pero el jabón disuelve la glicoproteína que lo recubre, impidiendo que se produzca el enganche con las membranas celulares. De ahí la importancia del lavado de manos con agua y con jabón. El COVID-19 se propaga principalmente a través de microgotas lanzadas al aire, al hablar, al toser o al estornudar. Por ejemplo, cada vez que pronunciamos las letras B chiquita como Victoria o la F como frío, salen muchas microgotas que vuelan y que pueden llegar más o menos hasta 2 metros de distancia. Esas microgotas las pueden respirar personas que están cerca. Las microgotas entran al aparato respiratorio produciendo contagio. El virus no penetra por la piel sana, sino penetra por las mucosas, es decir, por los ojos, por la nariz
o por la boca. Cuando hablamos, tosemos o estornudamos, las microgotas también pueden caer en superficies como en las mesas, en los celulares, en los paquetes, en la cartera, en los pasamanos, en otros objetos que la gente después toca. Y lógico, si han caído las microgotas en distintas superficies, en las máquinas de trabajo, y después la persona toca alguno de estas partes que han sido contaminadas, y se lleva la persona la mano a la cara, consciente o inconscientemente, tocándose nariz o boca u ojos, pues se produce el contagio. Incluso cuando respiramos fuerte, salen por la nariz millares de microgotas de secreciones que son más pequeñas que las gotas de saliva, y que por ser microgotas tan pequeñas pueden viajar por el aire un poco más lejos y por más tiempo. Las microgotas se mantienen en el aire por tiempos relativamente largos, sobre todo en lugares cerrados donde no circula el aire, como sucede en el transporte en general, en los ascensores e incluso en habitaciones o en baños cuando no tienen ventilación. Con alguna frecuencia observamos que hay personas que a veces escupen, algo que no se debe hacer, y que escupen especialmente en la calle o en sitios abiertos como en los parques. Esa saliva queda en el piso y puede estar contaminada con el virus, y la podemos llevar en la suela de nuestros zapatos o en algún paquete o en alguna prenda que haya caído desprevenidamente o la hayamos colocado desprevenidamente, preciso sobre el sitio contaminado. Y de una vez aquí vale la pena hablarlo. O también que la pise o la huela la mascota que hemos sacado al parque o a la calle. Esas partículas de coronavirus, después de que entran al cuerpo, llegan rápidamente a los senos nasales y a las membranas de la mucosa de la garganta. Y los picos de glicoproteína que tiene el virus en su superficie se enganchan en las membranas celulares y permiten que el material genético del virus entre en la célula humana, donde procede a secuestrar el metabolismo de la célula para convertirla en un lugar seguro donde poder multiplicarse el virus. Los virus de ácido ribonucleico o RNA, como el COVID-19, no quedan en el cuerpo para siempre, sino que después de unos 12 o 14 días dejan anticuerpos que protegen al individuo. Aún no se sabe cuánto tiempo, porque se han visto reinfecciones, pero dejan anticuerpos. El virus del COVID-19 puede permanecer vivo varias horas o incluso varios días en diferentes superficies. Es por eso que se recomienda que las personas tomen medidas como lavarse frecuentemente las manos. Además, limpiar y desinfectar regularmente superficies de uso cotidiano como las manijas de las puertas, los teléfonos celulares, el mouse, los esferos, los lápices, las gafas, las máquinas de trabajo o cualquier otro objeto que agarremos frecuentemente. Los estudios muestran que el COVID-19 vive en el aire aproximadamente 3 horas. Por eso es que cuando tú entras a un lugar cerrado como un ascensor, debes
tener el tapaboca, porque tú no sabes si hace hora y media, 2 horas o hasta 3 horas, alguien contagiado haya estornudado en ese sitio. En la ropa, el papel y el cartón vive más o menos un día. Ropa, papel y cartón. En el plástico, en el piso, ya sea de baldosa o de cemento, y en el metal, dura más o menos vivo 3 días. Por esto hay que tener tanto cuidado. Vamos a repasar cómo causa el coronavirus los síntomas como la fiebre, la tos, la falta de aire. La primera fase de la infección o periodo de incubación es una etapa en donde todavía no hay síntomas. El virus se ocupa de replicarse dentro de las células y puede durar en esta replicación un día, pero también puede durar una semana y hasta 2 semanas. Hago énfasis en que las personas pueden propagar el virus antes de tener síntomas. Por eso es que esto lo hace más peligroso para la salud pública. Cuando el sistema inmune del cuerpo detecta la llegada del virus, se pone a trabajar para defenderse contra el virus, provocando los primeros síntomas como malestar y fiebre. Después de unos días de multiplicarse, el virus empieza a colonizar la garganta y por la mucosa puede bajar hacia los pulmones, causando una tos seca. Cuando llega a los bronquios, inflama la membrana mucosa que recubre la parte interior de los bronquios. Esta inflamación de los bronquios puede dañar unos saquitos pequeños que se llaman alvéolos, que es por donde se extrae el oxígeno y por donde se expulsa el dióxido de carbono. Si esto sucede, se va a dificultar la respiración y se va a producir una sensación de ahogo. La falta, si el caso se agrava, porque se aumenta esa sensación de ahogo, puede producirse una inflamación de los pulmones y una falta de buena circulación de oxígeno. Eso provoca una neumonía. Y si esto sucede, la persona va a requerir hospitalización para recibir tratamiento para la neumonía y para que le coloquen oxígeno. Si la dificultad respiratoria que presenta llega a ser muy severa, pues hay necesidad de intubar al paciente, de colocarle respiración artificial a través de los famosos respiradores de los que oímos hablar todos los días, para evitar que el pulmón no colapse. Pero a veces el pulmón colapsa, porque a veces la inflamación pega el pulmón y no entra ni sale el oxígeno a pesar del respirador. Y la persona fallece por insuficiencia respiratoria severa, a menos que se conecte a un aparato bastante especializado, que es una membrana extracorpórea llamada ECMO, que hace las veces de un pulmón artificial. Es un aparato muy costoso y hay pocos. Y a pesar del ECMO, algunos pacientes no responden y fallecen. Si bien los pulmones son el órgano principalmente afectado por el COVID-19, el virus puede bajar por la membrana mucosa del tracto digestivo, puede llegar al estómago, a los intestinos, y es por esta razón que algunos pacientes reportan haber tenido o tener náuseas, vómito o diarrea. También el COVID puede afectar otras partes del cuerpo como los vasos sanguíneos, la médula ósea y otros órganos como el corazón, los riñones o el hígado, que se pueden inflamar
que pueden provocar que dejen de funcionar correctamente, y esto conllevaría al empeoramiento del paciente o incluso aumentaría las probabilidades de muerte. Repasemos los síntomas frecuentes de la infección por COVID-19. Las infecciones pueden causar casos leves a moderados de infección respiratoria, similares a un resfriado común o a la gripa. Los signos y síntomas más frecuentes son fiebre alta, generalmente mayor de 38 grados, tos seca, o sea, tos sin flemas, pérdida del sentido del olfato y del gusto, falta de apetito, dolores musculares, fatiga y diarrea. Si la infección evoluciona a neumonía, además de los síntomas anteriores, se presentará dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho y dolor en el pecho. Es importante tomar en cuenta que en los casos de COVID-19, la fiebre puede no estar presente en pacientes muy jóvenes o en pacientes muy ancianos, en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que por algún motivo están tomando medicamentos antiinflamatorios que tienen una acción analgésica para quitar algún dolor, pero también antipirética, o sea, que bajan la fiebre. ¿Cuál es la población susceptible de enfrentar la infección por coronavirus COVID-19? Toda la población puede enfermarse con el nuevo coronavirus. Desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. La infección por el COVID-19 es una enfermedad nueva y por tanto las personas no tienen anticuerpos que los protejan contra ese tipo de virus. No obstante, en un estudio realizado con información de casos que se presentaron en China, se observó que se presentan menos casos en niños y jóvenes menores de 19 años, más o menos un 2%, mientras que la mayoría son adultos entre 20 y 59 años, el 58.6%, y solo un 31% de los casos se presentó en mayores de 60 años. La infección COVID-19 es muy peligrosa para las personas que tienen el sistema inmune debilitado, porque tiene enfermedades subyacentes que llamamos los médicos comorbilidades, como diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis. También es muy peligrosa para para personas que están en tratamiento con quimioterapia, con radioterapia o con medicamentos inmunosupresores que por algún motivo se los han recetado, se los han prescrito. Están en riesgo los adultos mayores porque los adultos mayores tenemos un sistema inmune más débil y es aún más débil en aquellos adultos mayores que tienen enfermedades crónicas como las que mencionamos anteriormente. Las personas jóvenes cuentan con un sistema inmune fuerte que lucha contra la enfermedad de una manera eficiente. En cambio, las personas mayores tenemos un sistema inmune más débil y por eso es más probable
que entre mayor edad tenga el enfermo, la respuesta de su cuerpo contra el virus sea más pobre. Sin embargo, ojo, diariamente vemos en los reportes cómo están muriendo adultos jóvenes, adolescentes e incluso niños. Personas que no presentaban ninguna enfermedad antes de ser contagiados con el COVID-19 y que no tenían historia de haber viajado recientemente a zonas con COVID o de haber estado en contacto con personas que llegaron de países o de regiones donde la enfermedad se esté propagando. Por eso, el llamado es a que todos nos cuidemos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Cuidarnos, ocuparnos sin preocuparnos. Nos debemos ocupar de cuidarnos, no preocuparnos, sino cuidarnos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad por coronavirus? El diagnóstico clínico se hace tomando en cuenta los síntomas del paciente y antecedentes, por ejemplo, antecedentes de viaje a una zona o a una región donde la enfermedad se está propagando, o antecedente de contacto con otras personas que son sospechosas del contagio o que sus pruebas han salido positivas. Y para el diagnóstico definitivo, pues se hacen exámenes de laboratorios que permiten detectar la presencia del virus en la persona enferma o detectar la presencia de anticuerpos contra el virus en personas que ya han superado la enfermedad. ¿Cómo podemos combatir el coronavirus? Como lo expresó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, encontrar una vacuna es la única solución, la única forma posible para devolver al mundo a la normalidad, porque estamos viviendo en una anormalidad. Vivimos en un mundo encarcelado por un virus que ha infectado a más de 11 millones de personas y ha matado a más de 500,000 personas. La vacuna contra el COVID-19 ya existe. Existen al menos 6 vacunas. Hay 2 desarrollos de vacunas estadounidenses, 3 de China y una vacuna británica. ¿Por qué no están en el mercado? Porque falta más experimentación en humanos para que sean aprobadas para uso humano. Y luego hay que producirlas masivamente y después hay que distribuirla mundialmente. Eso no es un trabajo de un día para otro ni de un mes para otro. Se cree que si todo sale bien, podríamos estar siendo vacunados más o menos a mitad de año del 2021 o en el segundo semestre del 2021. Pero mientras no seamos vacunados contra el coronavirus COVID-19, la mejor estrategia para frenar su propagación se centra en prevenir la infección. ¿Cómo se hace? Con el distanciamiento social, con el uso de mascarilla facial, que también llamamos tapabocas, con el uso de máscaras plásticas que tapen ojos, nariz y boca, y siguiendo algunas medidas básicas de higiene como el lavado de manos. Todo esto ayudará a que menos personas se contagien. Y si hay menos personas contagiadas, los servicios de salud de nuestros países no se van a saturar con enfermos. Y si llegan menos enfermos a los servicios de salud, a los hospitales, pues se va a poder brindar una mejor atención médica a los pacientes
que requieran ser hospitalizados. Vamos a centrarnos un poquito más en la prevención de la enfermedad por coronavirus, porque ahí radica todo el detalle. Prevenir la enfermedad. Para convivir con el coronavirus hay que prevenir la enfermedad. Entonces, vamos a hacer énfasis en estos puntos. 1. Evite el contacto cercano con personas. Mantenga una distancia más o menos de 1 a 2 metros y evite las aglomeraciones. Otro, lávese con frecuencia las manos con agua y jabón, pero refriégueselas muy bien. Mire en el internet cómo es un lavado de manos de 20 segundos. Ese lavado de manos con agua y jabón debe hacerse con mucha frecuencia, pero especialmente después de que tengamos contacto directo con otras personas o que tengamos contacto directo con objetos que han sido expuestos a contaminación. Si usted no dispone en ese momento de agua y jabón, lávese con una solución que contenga alcohol al 60%. O aplíquese gel antibacterial que debemos cargar en nuestros bolsos de mano. Si siente la necesidad de toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el brazo. Utilice el pliegue del codo para hacerlo ahí y después no se esté tocando ahí, porque esa ropa, la tela, el vestido, el saco, ahí quedó ya contaminado. Entonces no se vaya a agarrar de ahí. O utilice un pañuelo desechable. Si utiliza un pañuelo desechable, después de que haya estornudado o haya tosido o se haya sonado, tire el pañuelo a la basura y lávese las manos o límpieselas con alcohol o con gel antibacterial. Los humanos nos tocamos múltiples veces en el día en forma inconsciente, otras consciente, la cara. Tenemos que volver esto un acto consciente. Hay que evitar tocarnos la cara, sobre todo tocarnos los ojos, tocarnos la nariz o tocarnos la boca. Porque las manos, aunque aparentemente puedan parecer limpias, pueden estar contaminadas. Y mucho menos lo vaya a hacer cuando use guantes desechables, que ahora hablamos de ello. Porque si se colocó guantes desechables, muy posiblemente haya tocado superficies que estén contaminadas. Y si se toca la cara con los guantes desechables, pues ahí se lleva la infección. Acostúmbrese a limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Tenga una toallita para limpieza que la puede empapar con un líquido desinfectante, con alcohol, con gel o dependiendo de lo que sea, con agua, con un poquito de hipoclorito, con lo que sea, pero hay que tener una toallita para estar desinfectando esas zonas que tocamos cada rato. Y a propósito de esto, es importante que recordemos que hay que desinfectar el refrigerador o la nevera por dentro. Si el frío sirve para conservar alimentos, pues con mayor razón también nos sirve para conservar la infección. Por eso hay que desinfectarla por dentro con un pañito que puede estar empapado en un agua jabonosa con un poco de hipoclorito además. Y también desinfecte todo lo que guarda ahí. Si compró cualquier botella que vaya a meter ahí,
la leche, un jugo, lo que sea, una jarra, cualquier cosa que meta debe estar desinfectada. También hay que desinfectar la suela de los zapatos al llegar a la casa. Por eso la importancia de tener ya sea un tapete que se pueda humedecer o un recipiente con agüita, con jabón y un poquito de hipoclorito y luego un tapetico donde se pueda uno secar los zapatos. Y cámbiese de zapatos, déjelos ahí en la puerta o detrásito de la puerta y colóquese otro tipo de zapatos para estar dentro de la casa. Y también cuando llega, debe ver al pie de la puerta de nuestra casa un frasco que contenga un desinfectante como alcohol para poder atomizar en la ropa, en los paquetes, en las llaves con las que abrimos la puerta de la casa, en el celular si lo hemos agarrado con nuestra mano, en la cartera, todo lo que hayamos sacado a la calle y que hayamos tenido en las manos, hay que desinfectarlo al llegar. Pasamos a otro punto que es muy importante. ¿Qué hacer cuando se tiene el contagio? O cuando alguien lo tiene en casa. Si uno de nosotros llega a tener fiebre, tos, dificultad para respirar, hay que buscar atención médica lo más rápido posible y compartir con el médico antecedentes como si estuvo en algún lugar donde había contagio o estuvo con alguna persona que venía de un lugar con contagio o con alguna persona que le fue diagnosticado, haya sido positivo para el COVID-19. No olvides que contacto cercano es estar con alguien en un rango de menos de 2 metros sin equipo de protección. O es permanecer dentro de la misma habitación con un paciente que está enfermo, o es estar en contacto con las secreciones de la persona enferma. Por ejemplo, porque es un enfermo que por la dificultad para respirar no utiliza el tapabocas y tose o estornuda. Esto es un contacto cercano. La persona que está enferma y que presenta síntomas compatibles con el coronavirus COVID-19 no debe salir de su casa para evitar contaminar a otras personas. La persona con síntomas compatibles con el COVID-19 debe utilizar la mascarilla facial o tapaboca, incluso en su casa. Si no tiene síntomas, si aparentemente está bien, no necesita que en su casa esté con tapabocas, pero si tiene síntomas, debe utilizarlo dentro de su casa para proteger a otras personas de las goticas contaminadas por el virus al hablar, al toser o al estornudar. Y ese tapaboca debe ser colocado bien puesto. Un tapaboca se agarra, nunca se debe tocar en la superficie, sino que se agarra de las tiritas. El tapaboca no debe quedar en la punta de la nariz, debe quedar arriba y debe tapar nariz y boca y parte del mentón. Por eso debe quedar así si tiene esta forma. Pero si es de los tapabocas que tienen esta forma, lo mismo se abre para que quede arriba y abajo. Y como tienen la mayoría, los médicos, tienen una varillita, se le hace presión para que quede ajustado, que no vayan a quedar espacios por donde pueda penetrar el virus si es otra la persona que está cerca y que estornuda. Por eso hay que tener cuidado en utilizarlo bien, en colocarlo bien. Muchos colocan el tapaboca aquí o en la pura puntica. Eso no sirve.
o aquí, eso no sirve, o más abajo, o más arriba. Es casi llegando a los ojos. Usted dirá, pero es que las gafas se me empañan. Los médicos sabemos desde que estamos estudiando medicina que debemos colocarnos las gafas bajitas, de modo que el tapaboca quede arriba de las gafas y entonces no se nos empañan. Aprendan eso, que es uno de los recursos que nosotros los médicos utilizamos para estar en las salas de cirugía. Es importante dentro de la casa, cuando hay una persona enferma, ubicar al enfermo en una habitación que no sea cerrada, sino que se pueda abrir una ventana y esté aireada. Si es posible, sería fabuloso que el enfermo esté solo. Y si no, buscar que el enfermo esté a unos 3 metros de los demás. Si el enfermo puede utilizar el tapabocas, que lo utilice. Y si no, los demás que están alrededor del enfermo deben utilizarlo para evitar que penetren las goticas de saliva que él o ella puede esparcir en el momento de toser o estornudar. Y esto se debe hacer hasta cuando el médico tratante le diga al enfermo que ya puede compartir y que las pruebas ya salieron negativas. El enfermo o la persona aislada, hay que ayudarlo para que frecuentemente se lave las manos. ¿Por qué? Porque a él mismo le caen las goticas de su saliva que le contaminan las manos y después lo que él toca lo contamina o las goticas de saliva caen a la mesa. Vuelvo y les recuerdo, no todos los pacientes, no todos los enfermos pueden utilizar tapabocas porque a veces hay una sensación de ahogo que impide que la persona lo pueda tener. Por eso, mayor cuidado hay que tener. Además, una persona debe aislarse si resultó positiva para el COVID-19. Si le hicieron la prueba, ya sea para una toma de muestras al azar o porque alguien que estuvo cercano a usted salió con el COVID-19 y llega a presentar una prueba positiva, pero no tiene sintomatología, no se angustie. Simplemente aíslese hasta cuando le tomen exámenes que salen negativos. Eso sucede más o menos a las 2 o 3 semanas. Y no se angustie, eso va a pasar. Estamos hablando de los pacientes ya infectados. Los objetos que utilice el enfermo o persona aislada, hay que desinfectarlos. La mejor forma de desinfectarlos es lavarlos. Que es que cuidadito con la cuchara, con el cuchillo, con el tenedor. Después de que usted lo lave bien con agua y con jabón, la cuchara, el cuchillo y el tenedor lo puede utilizar cualquier otra persona. El pocillo lo puede utilizar otra persona. Pero hay que tener ese cuidado de desinfectarlo. La ropa de la persona o la ropa de cama y la ropa que utiliza la persona, hay que lavarla con agua y jabón, que toca en la lavadora solo para la ropa del enfermo. No, la puede lavar con la de todos en la casa, porque es que les repito, el jabón rompe el virus. Así que una vez que se lava la ropa, que se metió a la lavadora y se le echó agua y jabón, pues el virus ya no está, no hay problema. La persona que atienda al enfermo, que se debe procurar que no sean todos, sino solo uno, debe utilizar elementos de bioseguridad. ¿Cuáles son? La mascarilla facial o tapaboca bien puesta, pero además de tener el tapabocas, debe utilizar unas gafas. Espérenme, porque ahora, para yo mostrarle a ustedes, no me lo pude poner bien, ya. Debe utilizar
unas gafas de bioseguridad. No es las gafas de leer, tiene que ser unas gafas que tengan al lado una parte que impida que el virus me entre por aquí. Entonces, estas gafas se utilizan y aquí no me queda espacio porque está esta parte. Y fíjense, si se lo colocan así bajito como yo lo estoy colocando, no se les va a empañar las gafas. Ahí está el que usted lo haga. Si usted se lo coloca aquí, las gafas se le empañan, pero si usted se le coloca aquí, no se le van a empañar. Y fuera de eso, si hay alguien que está enfermo, colóquese una careta. Una careta es esto, es un plástico que algunas personas incluso lo hacen rompiendo una botella de esas litros de refresco. Y se coloca en esta forma. Con esto ya está usted guardado de posibilidad de que se infecte en su cara. Esta es la medida que debe tener para cuando va a atender al enfermo. Y de paso le digo, es la medida que debe tener para cuando va en el transporte público. Pero además, si está atendiendo, porque estamos hablando de tener un enfermo en la casa, debe utilizar guantes desechables, porque usted posiblemente va a tocar cosas que estén infectadas. Entonces, tener guantes desechables y cuando salga de la habitación se los quita. Dirá, es muy costoso. Hay unos guantes desechables que son exageradamente baratos. Yo los llamo los guantes de comer pollo. Estos vienen en cajas de 100 guantes y son súper económicos. Esos les sirven. Así que no hay necesidad de utilizar guantes más costosos. Y después, y ojalá también, porque estamos hablando de tener un paciente, un enfermo en casa, un familiar, el hijo, el esposo, la esposa, el papá, la mamá. Además, quien lo va a atender o compre una batica de esas médicas desechables, que no son tan desechables aquí entre nos, porque esas baticas, esas que son como de tela azul, esas baticas uno la utiliza y resisten varias lavadas en la lavadora. Entonces sale barato. Una que sea larga y que le cubra todo el vestido. O compre un vestido de bioseguridad. Son de precio no muy económico, pero hay algunos que no son costosos y son buenos. Cómprese una chaqueta larga o cómprese pantalón y saco para proteger su ropa y cuando salga se lo quita y además de quitárselo, pues va a esparcirle con un atomizador alcohol o algún otro líquido desinfectante o lo lava en la lavadora con agua y con jabón. A la persona que atiende a un enfermo hay que hacerle seguimiento y se le deben tomar pruebas para detectar si en algún momento adquiere el virus y que también entre en aislamiento. Ahora vamos a pasar a otro punto. Las recomendaciones que les voy a dar acerca del comportamiento o de la conducta que nosotras, las personas normales, debemos tener frente a la pandemia por el COVID-19. Recordemos, mientras no seamos vacunados, que no será antes de un año, debemos convivir con el COVID-19. No es, como oí decir en estos días y me agradó mucho, aislar a todos los sanos, sino solamente a los poquitos enfermos. Los que aparentemente estamos sanos o que realmente estamos sanos, debemos aprender a no infectarnos, procurando al máximo no irnos a infectar, pero tener una vida completamente normal. Por eso es recomendable ir al trabajo, pero guardar las precauciones
en las que hemos insistido. En el trabajo se puede guardar el aislamiento social. Se debe utilizar bien puesto el tapaboca en todo momento. Bien puesto. Se deben estar limpiando los elementos de trabajo. Cuando te acercas al puesto de trabajo de otra persona, pon tus manos atrás, no toques nada. Porque si algo está infectado de la mesa de trabajo de tu compañero, que tú no lo vayas a llevar en las manos. Y lávate con frecuencia las manos. Está demostrado que el 95%, las estadísticas dicen que el 98%, no es COVID-19, es resecamiento de la garganta y no tengo aquí quien me acerque nada. El 95% de quienes toman medidas responsables para evitar infección no la adquieren. Ten la seguridad de que si tú responsablemente tomas las medidas para no adquirir la enfermedad, no la adquieres. No le tengas miedo al COVID-19. Tenle precaución, que es diferente. La clave está en no bajar la guardia, porque con alguna frecuencia al principio nos cuidamos mucho y después de un tiempo se nos acaban las medidas de seguridad, pero en un vasito, papá, gracias. Y entonces dejamos las medidas a un lado. No bajar la guardia, pero hay que procurar llevar una vida lo más normal posible, con cuidado, pero lo más normal posible. No se aísle socialmente. Los seres humanos somos personas interdependientes. Somos personas relacionables. Solamente hay que cambiar la forma de relacionarnos unos con otros. Aprenda a activar y a utilizar las redes sociales. Visite a sus amigos y a su familia, especialmente a través de redes sociales. Utilice su teléfono. Es aprender otra forma diferente. Aproveche el tiempo. Y el tiempo lo puede aprovechar para eso. ¿Cuánto hace que no habla con esa tía ancianita? Con esos primos lejanos. Aproveche y vuélvase a relacionar con ellos. Es muy importante. Y aproveche el tiempo, manténgase ocupado. Yo digo que el ocio es la madre de todos los vicios y de todos los problemas. Manténgase ocupado, perdón. Y lo más importante, la recomendación más importante de todas, por ningún motivo vaya a dejar que entre en su vida el temor. Temor o miedo es lo mismo, y el temor o miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Voy a enfermar, voy a morir, voy a llevar la contaminación y el contagio a las personas de mi hogar. Esa reacción no deje que entre en su casa. Repito una y mil veces, es importante prevenirnos. Es importante cuidarnos. El miedo, cuando es pequeño, cuando es un miedo razonable, nos ayuda para estar pendientes de algunas cosas que nos pueden suceder. Pero el miedo o temor, cuando no es una reacción limitada, sino ya una reacción grande, va a producirnos daños muy graves en todo nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo. Por eso repito, es importante
que a veces sintamos miedo para prevenirnos, pero que sea limitado. El miedo o temor es un espíritu demoníaco. Los cristianos, que creo que son la mayoría de quienes están escuchando esta conferencia, saben lo que es el mundo espiritual del cual habla Efesios 6. Y ese espíritu demoníaco de miedo o de temor produce el contenido en la persona que la sufre y la lleva a caer en el pesimismo. El pesimismo implica tener una tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable, centrándose en los elementos negativos de la realidad y pensando en que hay un predominio del mal sobre el bien. Y eso enferma a la persona física y psicológicamente. Job dijo, me sobrevino lo que tanto había temido. Lo que tememos con mucha frecuencia nos sucede. Cuando a veces estamos obsesionados que no me roben, nos roban. Ah, yo sí lo dije. Pero ese miedo o temor es un espíritu demoníaco. Y todos los espíritus demoníacos, ¿cómo los sacamos? Con oración y en el nombre del Señor Jesucristo, echándolos fuera de nuestra vida. Esa es la forma, ya lo sabemos. ¿Cómo nos enferma el miedo o el temor? El miedo y el temor atacan los pensamientos. Recordemos que el alma está conformada por los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad. El alma toda es atacada por el miedo o temor. Vamos a mirar cómo. El miedo o temor ataca los pensamientos y permite que llegue la angustia y que nos domine. Y entonces no podemos razonar con lógica. Y al no razonar con lógica, tomamos decisiones erradas que afectan la situación de las personas en su vida cotidiana. Afectan las relaciones sociales en el ámbito, afectan también las relaciones en el ámbito económico, en el contexto empresarial, en el trabajo. En todos los ámbitos afecta. Si el miedo es muy intenso, el miedo se contagia y puede llegar a ser colectivo. Colectivo en su casa, colectivo en su trabajo, colectivo en su núcleo familiar o social. Y se convierte en pánico. El pánico es la sensación desproporcionada de miedo en comparación con el peligro real. Sí, hay un peligro real que se llama COVID-19. Pero repito, las estadísticas dicen que el 98%, yo digo que el 95% de quienes responsablemente hacemos todas las medidas, realizamos las medidas para prevenir el contagio, nunca nos vamos a contagiar. ¿Por qué no podemos pensar en que el 95% no nos vamos a contagiar? ¿Por qué tenemos que meternos dentro de ese pequeño 5%? Eso es miedo, eso es temor, eso es pánico. Pero además de atacar los pensamientos, parte del alma, también ataca los sentimientos y emociones, otra parte del alma, todo eso conforme el alma. Porque bloquea emocionalmente a la persona. Y entonces la dificulta, le impide que disfrute de los pequeños o de los grandes placeres de la vida. Ya nada le llama la atención porque está obsesionada
con que puede enfermar por el COVID. Esto genera una sensación muy grande de malestar y de preocupación que puede llevar a que la persona pierda el control de lo que está sucediendo. Pero también, cuando hay miedo o temor, como médica, científica, les digo, en el cerebro se van a producir unas descargas grandes de neurotransmisores como dopamina, serotonina, noradrenalina y oxitocina. Cuando estas descargas son grandes, como en el caso de miedo y temor, estos neurotransmisores producen bajas de las defensas. Y cuando tenemos baja de la defensa, permitimos que seamos más susceptibles a enfermarnos por el COVID o por el COVID-19. Así que vemos que el mismo miedo o temor es el que nos va a llevar a enfermarnos, no porque yo sí lo dije, yo tenía la razón, sino porque nosotros, por hacer lo incorrecto, que es tener miedo y temor, hemos bajado nuestras defensas por la producción grande de estos neurotransmisores que les mencioné y vamos a ser más susceptibles. Además, cuando estos neurotransmisores se aumentan, se van a producir reacciones fisiológicas como aumento de la tensión arterial. Fíjense, el miedo o temor le va a subir la tensión arterial si usted es hipertenso y va a necesitar más medicamento o puede tener un problema de un derrame cerebral o de alguna cosa, Dios no lo quiera. Dios no lo quiere, es usted el que lo quiere por desarrollar el miedo o el temor. También se presenta una sudoración intensa, se puede presentar dilatación de las pupilas, se puede bajar la temperatura corporal. Entonces, si hay sudoración, dilatación de las pupilas, se bajó la temperatura corporal, un infarto. No hay tal infarto, es el miedo o el temor que está produciendo su acción sobre el cuerpo de la persona. También hay cambios en las características eléctricas de la piel, llevándonos a diferentes problemas por esto. Y también se contraen los músculos porque se aumenta el tono muscular. Entonces hay contracciones severas. Entonces me duele la espalda, me duelen los brazos, me duelen las piernas. Por contracciones producidas por descargas severas de estos neurotransmisores. El miedo o el temor es la causa más frecuente de activación de enfermedades inmunológicas hereditarias, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la artritis y otras más. Si en su familia hay genes de una enfermedad inmunológica, que son las enfermedades hereditarias, si usted no controla el miedo o el temor, puede desarrollar un cáncer si tiene genes para cáncer. Puede desarrollar una diabetes. Puede desarrollar una hipertensión. Puede desarrollar una artritis. Si desarrolla la artritis, vaya a mi consultorio y yo allá le hago tratamiento. Pero sería mejor que no tuviera que gastar dinero en tratamiento porque solamente necesita orar y buscar la forma de controlar ese miedo o temor que es infundado. Te repito 1000 veces, es infundado porque aunque el COVID existe, el 95%, dicen las estadísticas, el 98% de quienes se cuidan no lo desarrollen. Cuídese, pero si no se cuida, pues después no sé qué. Pero si se cuida, está dentro del 95%. Ya para terminar voy a dar 2 recomendaciones espirituales prácticas.
Primera recomendación, busque con mayor intensidad a Dios. Ore. Busque mantener una relación con Dios, no una religión, sino una relación. Recuerde que todo lo que nos está sucediendo, Dios lo permite con un propósito. Nunca olvide, Dios no envió la pandemia, no la envió, no la envió. Puede tener la seguridad de ello, pero sí la permitió. Y tiene un plan. Y siempre los planes de Dios son a favor nuestro. Recuerda lo que dice Jeremías 29:11. Dice, Dios ahí nos habla y dice, porque yo Dios, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? No enfermarnos. Eso está dentro del plan de Dios, pero nunca olvides, Dios no hace por nosotros lo que nos corresponde hacer. ¿Qué nos corresponde hacer? Cuidarnos. Y si nosotros nos cuidamos, Dios nos va a dar el fin que esperamos, que es no enfermar. Esta promesa es bueno leerla cada rato y vas a ver que si tú la lees cada rato, Jeremías 29:11, lo vas a poder creer. Cree esto que el Señor te dice y disfruta pensando que Dios nos guarda y que nos sacará adelante de esta pandemia. Segundo consejo espiritual, desarrolle más confianza en Dios leyendo su palabra, porque usted dirá, ¿y cómo desarrollo confianza en Dios? Pues la fe viene por el oír la palabra, es leyendo la palabra y meditándola. Si usted dice, no le entiendo, busque en YouTube predicaciones que le levanten la confianza en el Señor. El Señor hoy le habla y le está diciendo en Isaías 41:10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Quieres más? Como decimos en Colombia, si quiere más, que le piquen caña. En Deuteronomio 31:6, el Señor dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esto es especialmente para los que están desanimados, para los que están tristes, para los que están oprimidos, para los que están con miedo o temor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Podemos reemplazar la palabra de ellos, ni tengáis miedo del COVID-19. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Termino con la promesa que el Señor nos da en Filipenses 4:6 y 7. En la TLA o traducción en lenguaje actual, dice así, no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es muy importante leerlo. Unos segundos antes de empezar con las preguntas que ustedes tengan, vamos a terminar como terminamos siempre los cristianos, orando allí donde esté.
lo invito para que, si desea, cierre los ojos. Cerrar los ojos no tiene una connotación diferente a aislarse uno del mundo exterior que lo rodea para estar pendiente solo del Señor, para mirarlo con los ojos interiores, los ojos espirituales. Y allí, con sus ojos cerrados, si lo desea, y con su cabeza inclinada como respeto al Señor, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por esta conferencia que tú has traído a través de la boca de esta tu sierva, pero que seas tú quien haya hablado a cada persona, a cada corazón, a cada mente, porque solo tú puedes producir cambios. Te rogamos, Señor, que en este momento tomes el control de todo el que escucha la conferencia. Que quites el temor en tu nombre, Señor Jesucristo. Nosotros echamos fuera todo espíritu de temor. Le decimos fuera de nosotros y llenamos nuestra mente con tu presencia, Espíritu Santo. Llenamos nuestros ojos con tu presencia, nuestros oídos con tu presencia, nuestro hablar con tu palabra que es la Biblia. Te pedimos, Señor, que además de echar fuera de nosotros todo espíritu de miedo o temor, tomes el control de cada persona. Que tú coloques, como lo dices en el Salmo 91, un cerco de ángeles a nuestro alrededor, que nos proteja, que nos lleve en sus manos. Nosotros te prometemos, Señor, ser obedientes, haciendo todo lo necesario para cuidarnos, evitando la infección. Pero solo tú, Señor, tienes el poder para evitar que seamos contagiados. También te pedimos, Señor, por las personas que ya están enfermas. Cuídalas y guárdalas. ¿Acaso hay algo imposible para ti? No lo hay. Así que sana a las personas que se encuentran enfermas, Señor, ya sea que estén en sus casas o aún más si están en un hospital, en una clínica. Cuídalas, Señor, protégelas. Somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados y que no nos vayamos de este mundo antes de cumplir ese propósito. Te lo pedimos, Señor. Señor, también estamos rogando por el trabajo y los recursos económicos. Esta pandemia a todos nos ha afectado en nuestro trabajo porque se ha disminuido. Muchos han perdido el empleo. A otros les han disminuido el salario. Quienes no recibimos un salario físico, sino que recibimos de acuerdo a lo que trabajamos, hemos tenido mínimos ingresos o a veces ninguno. Pero tú eres el dueño del cielo, de la tierra, del oro, de la plata. Y tú nos dices, pedid y recibiréis. Y tú nos dices, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Ayúdanos. Señor, te pedimos por Sociedad Bíblica Colombiana y por las sociedades bíblicas nacionales. Son tu empresa, Señor. Son la empresa de tu palabra.
Ayúdanos para poder trabajar en ella y ser los que llevamos esa palabra, directa o indirectamente, a miles y millones de personas en nuestro país y en el mundo. Cuida tu empresa, Señor. Pon un cerco de ángeles protector alrededor de cada sociedad bíblica nacional y permite que estos momentos los utilicemos especialmente para mantenernos unidos en oración. Guarda a todas las sociedades bíblicas que conformamos las sociedades bíblicas unidas, Señor. Y por último, Señor, tú tienes el remedio para el COVID. Acelera los tiempos. Tú no nos enviaste esta pandemia, pero tú la permitiste con un objetivo, que es acercarnos más a ti, que es entender el daño que estamos produciendo en el medio ambiente y cambiar este daño. Pero en tu momento, el COVID puede desaparecer sin necesidad de tratamiento o puedes aligerar los tiempos para la vacuna para que seamos vacunados. Todo lo que hoy hemos pedido, Señor, lo hemos pedido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por permanecer en nosotros. Toma el control de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, de nuestro trabajo. Toma el control de nuestra vida y ayúdanos a ser sensibles a tu voz para hacer en todo momento lo que debemos hacer. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, doctora Neila, por esta conferencia, por su invaluable contribución al Ministerio de la Sociedad Bíblica Colombiana. Antes de abrir el espacio de preguntas, queremos también agradecer a los miembros de la Asamblea y Junta Directiva de la Sociedad Bíblica que nos acompañaron en esta conferencia, también a los miembros de sociedades bíblicas hermanas como la Sociedad Bíblica de Venezuela, Sociedad Bíblica de Ecuador y Sociedad Bíblica de Perú, a quienes agradecemos su compañía. Y por supuesto a todos los colaboradores de la Sociedad Bíblica Colombiana, les agradezco su participación y les informo que pronto tendremos este video en las cuentas oficiales de la Sociedad Bíblica Colombiana. Bueno, sin más preámbulos, vamos a las primeras preguntas. Doctora Neila, tenemos una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de protección entre los diferentes tipos de tapabocas que hay en el mercado? La diferencia es muy grande. Hay unos tapabocas que son desechables, como este que les estoy presentando acá, que es para utilizarlo una vez, pero que no es para lavar, no tiene filtro de protección. Y entonces este tapabocas lo utilizamos y lo botamos. Es lo que utilizamos los médicos, que lo utilizamos para actuar en medicina, para ver un paciente, pero que en el momento en que necesitamos, que ya lo hemos utilizado, nos lo quitamos. Ese es un tapaboca. Hay otros tapabocas como este o como esta forma, que son de tela lavable y que tienen por dentro, entre la parte que da contra mi cara y la parte de afuera, tienen algún filtro y este filtro se puede quitar y reponer. Otros no tienen filtro, sino que tienen 3 o 4 capas de tela. Recordemos que la partícula de las telas, todas las telas tienen poros. Y los poros de cualquier tela de estas son grandes y permiten pasar al COVID-19, que es microscópico. Pero si hay varias capas, si es gruesito el tapaboca y tiene varias capas, entonces
lo que una capa no retiene, lo retiene la otra. Por eso hay tapabocas que son para un solo uso, hay otros tapabocas que son para varios usos, hay unos tapabocas que son con filtro, hay otros que son sin filtro. Los N95 son unos tapabocas especiales que tienen una protección especial y que son utilizados por los médicos especialmente. Somos los médicos los que más tenemos riesgo, sobre todo los médicos que trabajan en cuidados intensivos y que atienden personas enfermas con el COVID-19. Debemos procurar no comprar de estos tapabocas que son un poquito más costosos, pero son los tapabocas que se acaban porque necesitan una fabricación especial. Los otros los podemos fabricar hasta en nuestra casa. Sociedad Bíblica Colombiana ha fabricado unos tapabocas extraordinarios que todo el mundo puede pedirlos a Sociedad Bíblica Colombiana. Y ahí los tienen. Pero si alguien no puede comprarlo, fabríquelo en su casa, incluso con una bufanda muy bien doblada, que no sea de lana, sino que sea de tela. Y la fabrica de tela o de seda. Esas son las diferencias entre los tapabocas. Otra pregunta. Muchas gracias, doctora Neila. Otra pregunta es, ¿qué información adicional nos puedes dar sobre los pacientes o personas asintomáticas? Es muy importante lo de los asintomáticos, porque son la mayoría. No olvidemos que por varios motivos, ya sea porque el sistema inmune de una persona es fuerte, o que, por ejemplo, además de ser joven y sano y no tener comorbilidades, es una persona muy bien alimentada, todo esto hace que su sistema inmune sea fuerte. Y todo esto le permite que si le llega la contaminación, el contagio, no presente los síntomas, aunque ya dijimos que hay niños y hay adolescentes que incluso han muerto por ello. Pero es por el sistema inmune que es el que nos dice la diferencia. Pero otro motivo es la cantidad de virus. Un ejemplo, no es lo mismo que yo esté trotando en la calle o en un parque y pasó alguien corriendo y tosió o estornudó, como yo voy hacia allá y el otro viene hacia acá o nos cambiamos, la cantidad de virus que puedo recibir puede ser pequeña. En cambio, si estoy, por ejemplo, en un ascensor o estoy en el transporte público, alguien puede estornudar y enviar muchas goticas y me puede caer una gran cantidad. Entonces, la carga de contagio va a ser, si es pequeña, que sea asintomático, si es mayor, que sea sintomático. Va a depender muchísimo de todos estos factores, pero sobre todo de el sistema inmune y de la carga de virus con que seamos infectados. Otra pregunta. Bien, doctora Neila, muchas gracias por esta gran enseñanza, una consulta. ¿Existe algún medicamento o vitamina para mejorar las defensas? ¿En cuánto tiempo tendremos la vacuna? La vacuna, voy a empezar por el final, la vacuna la tendremos más o menos en un año, como ya lo dije, porque ya las vacunas están hechas, hay 6, como ya se los expliqué, en este momento hay 6, es posible que se desarrollen más, pero una vacuna tiene todo un proceso y después de que se desarrolla, después de que ya se han hecho pruebas en animales, hay que hacer pruebas en humanos, primero en poquitos, después en mayor cantidad, después en más, después se estudia y se ve si sirvió o no. Entonces, ya hay pruebas que están siendo utilizadas en humanos para estas pruebas, para estos chequeos, pero una vez que se terminan todos estos chequeos, hay que empezarla a fabricar y eso es demorado.
Y también hay que empezarla a distribuir y eso es aún más demorado. Y tenemos que orar que los gobiernos puedan tener una cantidad de dinero suficiente reservada para comprar la vacuna. Porque es posible que la vacuna cuando salga sea costosa. Y es posible que muchas personas no la pueden comprar. Entonces, no sería justo que solamente quienes económicamente pueden comprarla, la compren y se vacunen. Y las personas que no tienen forma de comprarla sean los que estén más expuestos a la infección. Por eso, esa vacuna, en lo posible, debería ser gratuita, pero el costo de fabricarla es muy grande y los gobiernos tienen que ayudar para ello. Entonces, necesitamos esa parte. Eso fue en cuanto a la vacuna. En cuanto a mecanismos para subir las defensas, la mejor forma de subir las defensas es una buena alimentación. Esa es la mejor forma. De todas es la mejor. Comer buena cantidad de frutas, comer buena cantidad de verduras. Quienes no tienen restricción de proteína animal, comer lácteos, comer carne. Esas son las cosas que van a subir las defensas. Yo siempre he dicho que las defensas, el subirlas, está en la cocina, está en la plaza de mercado. Comprar menos cantidad de harinas y de comida chatarra para aprender a comer bien. No es comer en forma abundante, sino es comer lo que se requiere. Algunos no pueden comer proteína animal porque tienen alguna restricción médica por algún motivo. Evitar al máximo el azúcar. La comida es lo que más nos permite tener unas buenas defensas. Otro mecanismo de subir las defensas. Si hay alguna comorbilidad, o sea, alguna enfermedad, tomar los medicamentos que el médico le manda. Un hipertenso que se toma los medicamentos y mantiene su tensión regulada. Un diabético que mantiene su azúcar controlada. Cualquier persona con cualquier enfermedad que la mantiene controlada, sin automedicarse, sino con lo que el médico le mandó, al estar sano, sube. Y es que un diabético que está controlado está sano. Un hipertenso que está controlado está sano. Por eso hablo de estar sano. Entonces, sus defensas suben. También hay algunos medicamentos para subir defensas, pero los medicamentos para subir defensas dependen de la persona y por eso no digo nombres, porque es importante que sea un médico quien, después de examinarlo y de conocerlo a usted, de conocer cómo está su colesterol, sus triglicéridos, cómo está su azúcar, le diga qué medicamentos puede tomar. Pero sí hay algunos medicamentos, unos más fuertes que otros para subir las defensas, pero deben ser prescritos por el médico. Eso es importante. Medicamentos que suben defensas, pero medicamentos para prevenir la infección por el COVID no hay. Hay medicamentos para tratar al que ya esté infectado. El que tiene el desarrollo de una gripa, pues se le trata para gripa. Si además tiene infección, se le da antibiótico. Si además tiene neumonía, se le pone corticoide. O sea, el tratamiento es sintomático dependiendo de lo que vaya presentando el paciente. Pero que yo diga, es que si toma tal o cual medicamento no va a adquirir la infección, eso no existe. No se dejen creer, no existe, no existe. No hay medicamentos para evitar ser infectado. Creo que con eso ya respondí a esto. Volviendo al tapabocas. No es cierto
que el tapabocas produce hipoxia, que el tapabocas produce daño. No es cierto. O si no, los médicos, cuando estamos 8 o 10 horas en las unidades de cuidados intensivos o en la sala de cirugías, viviríamos enfermos, porque mantenemos el tapaboca todo el tiempo. Así que no es cierto. En las redes sociales hay mucha información que desafortunadamente es mentirosa, porque hay gente que goza diciendo lo que no es. Y hay incautos que se creen lo que las redes sociales dicen. Cuando usted tenga duda respecto a alguna información, pregúntele a un médico. Si usted está escuchando esta conferencia, mándeme la pregunta a través de Sociedad Bíblica Colombiana y yo se la respondo, y si me manda su teléfono lo llamo. Pero no se crean todos los cuentos que salen en las redes sociales. Otra pregunta. Bien, muchas gracias, doctora Neila. Dice, saludos desde Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela. La pregunta, Sí. ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en este tiempo de pandemia? Uy, el rol es demasiado grande. La iglesia, yo creo que es uno de los motivos por los cuales Dios permitió, Dios no envió, pero permitió la pandemia, por el rol de la iglesia. Nunca en la vida de los que estamos vivos ahorita hemos tenido tanta oportunidad de llegar y de estar cerca a Dios como en esta pandemia. Este es el momento para que la iglesia esté pendiente de las personas a fin de aumentarle su confianza en Dios, para que la iglesia esté pastoreando a sus ovejas, no permitiéndoles caer en desánimo, en miedo, en temor, y dándoles fuerza. Esta conferencia de hoy, las iglesias podrían pasarla porque es interconfesional, podrían pasarla para todas las personas. Este es el momento en que la iglesia debe hacer un mayor llamado a la intimidad de cada persona con el Señor, a leer la palabra, a vivir la palabra. Este es un momento excepcional para la iglesia y yo creo que el Señor nos va a pedir cuentas a todos los pastores de cómo manejamos esta pandemia, porque es el momento en que más necesitamos ser instruidos, ser llevados, manejados para tener una mayor confianza en el Señor. Y para que si alguno ya enfermó, entiendan, hay que recurrir a la medicina porque Dios no hace por nosotros lo que nos corresponde hacer. Pero el único que sana es el Señor. A veces los médicos nos atribuimos, sané a alguien, paja. Es el Señor el que nos permite ser sus intermediarios, ser sus manos para poder tratar a las personas que están enfermas. Mucha gente tiene temor de la vacuna porque lo que quieren hacer es inocular el virus. ¿Qué de cierto es esto? Con esto cerramos la ronda de preguntas. No es cierto. A la vacuna no se le debe tener temor, porque la vacuna, después del Señor, porque el máximo instrumento que tenemos es el Señor Jesucristo, pero después del Señor, solo la vacuna nos puede volver a la normalidad en el mundo. Cuando te aplican la vacuna, te aplican una cantidad muy pequeña de virus que no alcanza a producirte un desarrollo grande de la enfermedad y sí te va a producir anticuerpos. Hay dos tipos de vacunas, la inoculación del virus y hay otras vacunas que son aplicarte de una vez los anticuerpos. ¿Cuál utilicen? Pues yo no te puedo decir ni te puedo decir cuál sea mejor porque está en experimentación precisamente para saber cuál da más resultado. Pero no hay que tener temor.
cada vez que vamos a tomar un medicamento, cada vez que vamos a recibir una vacuna, debemos orar primero y creer que ese medicamento o esa vacuna es cristomicina pura, que está en esa ampolla o está en esa tableta o está en esa cápsula o está en esas gotas. Cristomicina que va a derrotar la enfermedad. Y si yo con convicción me tomo el medicamento o me aplico la ampolla, Dios hace lo demás. Pero si la vacuna es lo que más salva a los no cristianos, pues con mayor razón a los cristianos, porque para nosotros es cristomicina pura. Así que es muy importante. Si alguna otra pregunta llega a surgir, no se quede con la pregunta. Escriba a Sociedad Bíblica Colombiana. Búsquenos en las redes. Envíe la pregunta. Y puede tener la plena seguridad de que va a recibir respuesta a su pregunta. Así que muchísimas gracias, nuestra secretaria general de Sociedad Bíblica Colombiana o gerente, Diana Leal, a quien amamos mucho, va a cerrar esta conferencia del día de hoy. Y yo pido que el Señor haya hablado a cada uno y que el Espíritu Santo los llene a ustedes, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo en vez de buscar llenura de noticias desastrosas. No es no ver noticieros, pero véalos dosificados, porque si usted ve noticieros por la mañana, al mediodía y por la noche, eso es lo que le entra por los ojos, por los oídos, y eso es lo que habla. Porque de lo que hay abundancia en el corazón es que habla la boca. Más bien, utilice ese tiempo para leer la palabra de Dios, para que de la abundancia del corazón hable la boca. Y cuídese, 95% de los que nos cuidamos no vamos a tener la infección. Tú debes estar dentro de ese 95%. Querida doctora, gracias por esta conferencia. Ha tenido una claridad médica y científica muy importante para todo el equipo de colaboradores y para todas las personas que nos están acompañando. Pero Gracias. Quiero agradecerle especialmente ese ámbito emocional y espiritual que necesitamos fortalecer. Así que ha sido muy especial, ha sido un tiempo maravilloso y por eso queremos agradecerle. Queremos también orar, tomar un tiempo para bendecir su vida, porque somos privilegiados en tener su trabajo y su servicio a la causa bíblica. Entonces, el pastor Manuel Vadillo va a tener un momento de oración para cerrar este tiempo. Muchas gracias, doctora. La queremos mucho. Gracias. Qué dicha verlo y oírlo a usted, pastor Manuel, porque usted y Diana son la cara bonita, amable, extraordinaria y representativa de Sociedad Bíblica Colombiana para todo el mundo. Así que gracias por estar. Gracias por su tiempo, por su sabiduría, por la manera como Dios te ha usado. Saludos a la familia y queremos agradecer a Dios por ti. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta hermosa mañana por darnos la presencia de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y a través de la doctora Neila, guiándonos, ayudándonos, afirmándonos y permitiendo que podamos encontrar caminos, rutas en medio de las circunstancias al saber que estamos seguros en tu mano, en tu presencia, en el poder de tu palabra. Y por eso, Señor, bendecimos a toda la audiencia, pero también bendecimos a la doctora Neila en esta hora. Llénale de más conocimiento, de la presencia poderosa del cielo. Gracias por su esposo, por sus hijos, por sus nietos. Les bendecimos y te pedimos que los guardes. Y gracias por lo que nos ha dado, pero le pedimos que sea llenándola de más sabiduría, de más bendición del cielo a través de tu palabra, para que siga siendo un instrumento especial en tus manos. Guárdales del mal, glorifícate en sus vidas y gracias por tenerle con nosotros mucho tiempo más de una manera especial para bendecirnos, guiarnos y permitir que tu palabra siga corriendo a través de ella y a través de todo lo que hace
en la medicina y en todo su saber. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, doctora. Bueno, a todos les invitamos para que puedan ver el video, puedan consultarlo en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Colombiana, y si lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, sin duda será de mucha bendición. Gracias y que tengan muy buen día.